Muchas gracias, profesor Francisco. Un honor y muchas gracias por estar otra vez con ustedes por segunda vez en estos conversatorios. Muchas gracias al comité, a Mayra y a todos los que me han conferido el honor de venir a platicar con ustedes en relación al mieloma múltiple. Hoy, en un día tan importante para los pacientes con mieloma múltiple, que es específicamente cuando nosotros eh, hacemos mucho más énfasis para poder dar un hito hacia la sociedad para que volteen a ver al mieloma múltiple. Este es un trabajo que hemos ganado desde mucho tiempo gracias a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, quien fue de los primeros en invitarnos para poder sacar adelante este tipo de temática y sobre todo de hacer que el mieloma múltiple resuene, ya que era considerado una enfermedad, una enfermedad de las que no aparecían mucho. Generalmente no eran muy vistas porque decían que había muy pocos casos. Entonces el trabajo más importante fue demostrar que existían los casos y que esta es una enfermedad que además de que existían, tenía tratamientos y tenía una esperanza de vida muy alta si se diagnostican a tiempo y si se conoce de ello. Entonces lo primero que teníamos que hacer es que la gente, que las autoridades voltearan a ver el mieloma múltiple, después de que nos voltearan a ver de que se hiciera todo lo necesario para lograr la gratuidad, porque es una enfermedad que genera tratamientos altamente costosos. Una vez que se logra la gratuidad, pues lo siguiente que estamos haciendo es hacer que todos los médicos que no ven mieloma múltiple, y esto estoy hablando desde médicos especialistas, internistas, traumatólogos, nefrólogos, ortopedistas, son los que refieren continuamente a los pacientes con mieloma múltiple, los cuales son evaluados por mucho tiempo sin saber que tenía generando una gran pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, por lo cual nosotros estamos recibiendo a los pacientes muy tarde, con alta comorbilidad, ya con el mayor daño que se pueda, y obviamente pues con una incapacidad funcional, si no es que la muerte. Y al tener esta incapacidad funcional, lo que sucede pues es que el paciente ya puede quedar sin enfermedad muy probablemente, pero con una incapacidad que no le está generando mayor soporte, que le tiende a deprimir y que favorece que la economía familiar no salga avante, puesto que hay que quitar una persona más que aportaba y además otra persona que se dedica a cuidarlo y a llevarlo a todas sus citas, pues obviamente merma la economía de la familia. Y es por ello que estamos en esta lucha que junto con las asociaciones civiles nos hemos dado a la tarea de hacer que suene. De ser una enfermedad invisible, la hicimos visible. La epidemiología misma nos mencionaba, casi por costumbre nosotros cuando estudiamos mieloma múltiple pensamos que era una enfermedad muy rara porque así nos lo hacían ver las estadísticas. En el país no existían estadísticas y nosotros teníamos que ver con lo que decían pues, los comités internacionales, europeos y de Estados Unidos sobre lo que era la enfermedad, y nos enseñaron, sobre todo a mí en mi carrera y mi formación, pues que era una enfermedad que era poco visible y que no existían muchos casos y que desafortunadamente todos se morían porque era una enfermedad que se diagnostica muy tarde y que no tenía tratamientos, y eso era algo desalentador. Creo que por eso fue que a mí me dieron la oportunidad de buscar una puerta para coordinar la clínica de mieloma múltiple en el instituto. Con el esfuerzo de las asociaciones civiles, con el esfuerzo de la lucha mexicana contra el cáncer y muchos médicos que se dedicaban a ver el mieloma múltiple aquí en el país, que se dedican a ver el mieloma en el país, pues nos dimos a la tarea de buscar cuáles son los números del país en relación al mieloma múltiple y encontramos algo pues muy desalentador al inicio. No teníamos una estadística, había datos anecdóticos, historias de nuestros maestros de pacientes que ellos suponían que habían tenido mieloma múltiple y que obviamente eran tratados con un aceite como el prostano o algunas drogas que eran en aquel ahorita muy antiguas y en aquel tiempo muy poco alentadoras y tóxicas sin ningún beneficio. Los datos más recónditos después de los casos anecdóticos de nuestros maestros por ahí de los años 50, por los datos ya publicados en Secretaría de Salud, son estos. En 1998 se consideraba o se reportaba como causas de muerte, y dentro de esas causas de muerte el mieloma múltiple. Dividía los grupos de edades y una tendencia un poquito mayor, pero eran datos no más allá de 500 para todo el país. Para 1999 ya lo figuraban como una de las principales 20 causas de muerte en el país, y era pues obviamente simbólico ver que el mieloma múltiple se nos morían, pero no teníamos tratamiento y no tenían mucha esperanza de vida este tipo de pacientes. En el periodo entre 1970 y 2004 había solamente 2 centros los que más publicaban,
Instituto Nacional de la Nutrición y Centro Médico del IMSS, La Raza, eran los que tenían pues las revistas importantes de la población mexicana con mieloma y eran pues los datos que nosotros más o menos manejamos en todas nuestras presentaciones cuando estábamos en formación. Entre ellos, entre el 2000, en 1970 y 2004, hablaba de 492 casos y decían, bueno, específicamente no son más de 500 casos en el país, por lo tanto, pues no es algo muy significativo como para que el gobierno genere gastos, algo que era espantoso que pensáramos así. Empezamos a buscar más datos. Entre el 2005 y el 2019, muchos médicos en formación y muchos colegios que ya forman hematología en el país empezaron a entregar reportes, casos, casuísticas, protocolos de investigación sobre una base poblacional que estaba representada en nuestra revista madre de todos los hematólogos, que es esta de hematología, que es la revista que se imparte de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, donde todos trabajamos, donde todos aportamos. Y de ahí, pues obviamente, el crecimiento de todas las escuelas que ya forman hematología. Y después de ser Nutrición y La Raza los únicos que publicaban, pues hoy muchas escuelas están publicando, están presentando sus trabajos libres, están presentando sus experiencias, sus casuísticas, con lo cual pues se estaba manejando ya un grupo más allá de 500 pacientes. Estamos hablando de más o menos una población que creció de 500 a 1.587 pacientes y entre este periodo del 2004 al 2019, pues ya se hablaba de casi 4.552 casos. Y obviamente si le sumamos de 2005 al 2017 otros 2.965 casos, es decir, no son todos los pacientes, no es una totalidad. Estamos hablando de muchas escuelas con muchas casuísticas, con muchas experiencias. Muchos de estos casos son repetidos porque la evaluación o el criterio o el pensamiento para publicar, estamos hablando muy probablemente de la misma población de pacientes, pero nos dedicamos a la tarea nosotros de buscar a los pacientes, el grupo de médicos que hagan mieloma múltiple, y lo reflejamos en esta publicación, de lo cual encontramos algo muy importante. ¿Qué hicimos? Fuimos a buscar a los pacientes con mieloma múltiple en las bases de datos de la Secretaría de Salud o de todos aquellos documentos que la Secretaría de Salud dijera mieloma múltiple, tanto de registros hospitalarios, registros médicos, expedientes, censos, INEGI, todo lo que tuviera la palabra mieloma lo estábamos registrando. De tal manera que este trabajo que enlaza solamente el año 2015 nos habla de una población de 2.569 casos registrados en el 2015. Por grupo de edad es algo importante lo que estamos viendo. Nos enseñaron en la Facultad de Medicina y en la carrera que era una enfermedad que dependía de personas mayores, de personas que se encontraban después de los 60 años y que esa era una enfermedad de personas mayores y que era muy poco probable que lo viéramos en menores. Nosotros en México encontramos que el 48% de los casos eran mayor de 60 años, pero el otro 50 o 49% de los casos estaba entre la edad de los 20 a los 59 años. ¿Qué importancia tiene esto? Hay dos picos, lo que reporta la literatura mundial, que son pacientes mayores de 60 años, pero otro pico que es entre los 20 y los 59 años. Estamos buscando y detectando mielomas en edades más jóvenes. Esta es una enfermedad que genera un daño por una proliferación de las células plasmáticas dentro de la médula ósea, es decir, donde se fabrica la sangre, donde se almacena la sangre que es dentro de nuestros huesos. Empieza a ocurrir una sustitución de células normales por células de mieloma. Y estas células normales empiezan a perder número y las células de mieloma a ganar número. Dentro de estas células normales, los osteoclastos y los osteoblastos son unos de ellos. Y entonces el hueso empieza a decrecer, empieza a degenerarse. ¿Por qué? Porque nuestro hueso, gracias a los osteoclastos y a los osteoblastos, están constantemente regenerando. Pero cuando tenemos actividad por mieloma, esto ya no sucede y el hueso se vuelve frágil y quebradizo. Y dentro de todos los huesos donde más médula ósea encontramos es en los huesos de la columna, y ahí es donde está la principal actividad del mieloma múltiple, casi en la mayoría de los casos, casi, porque suelen haber múltiples formas, múltiples presentaciones, pero el porcentaje más alto son en los huesos de la médula ósea y sobre todo los huesos de la médula ósea de las vértebras. Entonces las vértebras se rompen, se parten, se abren, dejando al paciente con una incapacidad funcional
limitante para el movimiento, limitante para caminar, y eso puede hacer que el paciente quede totalmente discapacitado toda su vida. Si son pacientes entre los 20 y los 59 años, son pacientes que pertenecen a la sociedad económicamente activa. Ustedes saben que la sociedad económicamente activa son aquellos que aportan dinero a la economía nacional y familiar. Y si estos quedan incapacitados toda su vida, son pacientes jóvenes y ya no van a poder aportar económicamente lo que lo hacían. Y como les decía al principio, requieren, además de alguien que los esté llevando en una silla de ruedas, para que ésta pueda recibir su tratamiento, sus consultas, sus citas, es decir, merma la economía familiar. Entonces, pues encontramos algo importantísimo. Necesitamos diagnosticarlo antes de que genere mínimo daño a los huesos como para que quede incapacitado, para que el paciente vaya y acuda solo a sus tratamientos caminando y que no pierda esa posibilidad. Nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología logramos también registrar al paciente más joven con mieloma múltiple de 17 años. Registrado en toda América Latina, hasta el 2015 había uno en México registrado en la ciudad de Morelia por el grupo de hematólogos de Michoacán, pero este chico tenía 19 años y nada más era un reporte paciente con un mieloma múltiple porque tiene médula ósea, porque tiene pico monoclonal, entonces un mieloma, pero no se describe más. En la India hay otros dos chicos de 8 y 9 años donde también es el mismo caso. Un mieloma múltiple diagnosticado en médula ósea, fotos de la médula ósea, pero nada más. En el país nosotros tenemos a este chico de 17 años con mieloma múltiple con muchas peculiaridades. Uno, era nieto de un paciente nuestro que tenía mieloma múltiple y que desafortunadamente falleció no por mieloma múltiple, por neumonía durante la pandemia de la influenza, cuando llegó la ola de la influenza. Esto fue por ahí del 2009. Después ya no dejé de ver a la familia y aparece este chico con 17 años que fue al gimnasio, levantó unas pesas, empezó con dolor de espalda, hasta que le hacen estudios de imágenes, lo ven en el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Pediatría me pide la interconsulta, lo vemos, y pues la médula ósea con mieloma múltiple, es decir, tiene el componente familiar y aparte es un chico de 17 años. Pero también es un chico en el cual se pudo hacer todo lo que se le puede hacer a un paciente adulto con mieloma múltiple, todo el tratamiento, los inhibidores de proteasomas actuales, por ejemplo, en aquel tiempo le dimos bortezomib, se le dio radioterapia, se le puso cementoplastía, igual trasplante de médula ósea, está en mantenimiento, es un paciente pues, muy completo con todo un seguimiento y vigilancia por más de 5 años, en el cual se diagnosticó, se trató con éxito, se trasplantó con éxito, se le maniobraron su columna con éxito, de tal manera que el paciente está sano, con respuesta completa, estricta, es decir, no hay enfermedad detectable, y obviamente un mantenimiento a base de bortezomib, por lo cual va a seguir su vida adelante. ¿Qué es lo excepcional de? Pues que es un chico muy joven y que esta es una enfermedad que tiende a recurrir. Y él tiene pues 17 años, ahorita ya tiene pues 22 años y ahorita pues tiene toda una vida por delante. Su esperanza de vida, si no tiene mieloma, es a 70 años. Por lo tanto, le va a dar mucho margen al mieloma múltiple para hacer lo que sabe hacer. Por lo tanto, tenemos que generar el mejor protocolo que le genere la mínima toxicidad como para que él haga su vida normal todo el tiempo que sea necesario, y si va a recaer, recaiga en un tiempo muy, muy tarde, cuando ya sea una edad adulta y que tengamos muchas opciones. Ahorita el chico tiene muchas opciones de tratamiento si recayera, y creo que en un futuro va a tener todavía mucho más, porque el mieloma múltiple está avanzando los tratamientos, y esto le va a favorecer en el futuro. Tenemos muchas esperanzas, pero les comento esto porque es un caso pues importantísimo. En el 2017, el grupo de médicos que vemos mieloma múltiple, solamente en el 2017, y le estoy hablando del grupo de médicos, por ejemplo, en la clínica del INS 20 de noviembre, por el doctor José Luis Álvarez, la doctora Aline Ramírez en La Raza, la doctora Débora Martínez en el Centro Médico Nacional de la Nutrición, nosotros en el INCAN, el doctor Guillermo Díaz Vargas en el COE en Toluca, los doctores de Oaxaca, los doctores de Guadalajara, los doctores de Soquipan en el estado de Guadalajara, en Jalisco, en Guadalajara, los hospitales de Guadalajara, que es el Hospital General Nuevo, y el de Soquipan, en Monterrey. Es decir, todos ellos nos confiaron la base de datos, donde les presento aquí pues un preliminar, el centro, el tiempo que fue diagnosticado, la edad, el número de pacientes. Logramos en el 2017 reunir 1,703 casos, y obviamente pues ya al último el doctor Jorge Vela y Aline Ramírez nos aportaron otros 400 casos en el 2017,
logramos casi reunir 2.100 casos aproximadamente. Entonces, el mieloma múltiple fluctúa en esa cantidad. En el Instituto Nacional de Cancerología en 2018, cuando se hizo esta casuística, contamos con más de 400 pacientes. Hoy día tenemos 582 pacientes. Globocan ya nos decía que es una población entre 1.300 y 1.500 pacientes nuevos por año. Y esto pues, nos llevó a generar estos datos, esta casuística nos llevó a formar parte del consejo que generó las guías nacionales de tratamiento para el mieloma múltiple, sobre todo hoy con el nuevo sistema de gobierno y el nuevo sistema de la gratuidad. La célula de mieloma múltiple, entonces, es una célula que tiene la capacidad de sobrevivir a cualquier entorno que le pongas, como en este artículo del Nature, que me gusta ponerlo mucho, esta imagen les hablo de la misma especie, de la misma planta, pero con un crecimiento diferente porque se adaptó al entorno del ecosistema diferente. Lo mismo hace la célula de mieloma múltiple. El mieloma múltiple llega, nos invade, y lo primero que va a suceder cuando llega y nos invade, va a encontrar una respuesta inmunológica en nosotros muy agresiva que la va a dañar, que la va a atacar, que va a impedir su crecimiento y proliferación. Si desafortunadamente el paciente, cuando llega la célula de mieloma múltiple a nosotros y no tenemos un buen sistema inmunológico, pues el mieloma va a hacer lo que quiera. Pero cuando tenemos un sistema inmunológico aceptable, pues va a atacar a la célula de mieloma múltiple, va a generar muchos mecanismos proinflamatorios para eliminar, limitar y excluir a la célula de mieloma múltiple de la médula ósea. Y lo que va a suceder entonces es que el mieloma múltiple se puede autolimitar, pero el mieloma múltiple tiene una gran capacidad de convencer al sistema inmunológico de que no es dañino, haciendo que los productos proinflamatorios ya no lo ataquen y que además de que no lo van a atacar, permitan que la célula de mieloma múltiple lo camuflageen, por decirlo así, de tal manera que la respuesta inmunológica se autolimita y permite que la célula de mieloma múltiple subsista. Una vez que la célula de mieloma múltiple ya deja de ser atacada por el sistema inmunológico, empieza a generar sus propios mecanismos inflamatorios, haciendo la sustitución del mecanismo inflamatorio de mieloma múltiple, que la célula del sistema inmunológico normal agrediera al mieloma múltiple. Aquel cuate, se me figura cada que platico de esto como aquel cuate que llega, levanta un pleito, le dan 2, 3 patadas, pero de repente le echa la culpa a otro y al final de cuentas todo el mundo se va con ese otro a agredirlo. Y ese otro es el mismo sistema inmunológico propio del humano, de tal manera que después de que ya no lo agrede el sistema inmunológico, la célula de mieloma múltiple favorece y revierte la agresión inmunológica en contra de las células inmunológicas, limitando su crecimiento y funcionamiento. Esto es como las células natural killer, las células reguladoras. Esta es la lista de lo que sucede cuando nosotros tenemos una respuesta inmunológica sana. Las alteraciones inmunológicas del paciente mieloma múltiple se empiezan a alterar. Altera la respuesta inmunológica humoral, es con una hipogamaglobulinemia, es decir, no produce proteínas o globulinas. Las células B disfuncionales empiezan a ser todavía mayor, son más disfuncionales. A nivel de la inmunidad celular, favorece clonas expandidas de células T. Hay una disminución de los linfocitos CD4, una disminución de las células natural killer, una disminución de las células NKT, que son las natural killer regulares, y también una disminución del interferón gamma, un defecto funcional en las células dendríticas, una disfunción en las células T reguladoras, una disfunción en las células T reguladoras gamma y lambda y delta, y normalmente todo esto va a disminuir la respuesta inmunológica, es decir, si el mieloma no existiera, esta lista que lo estoy poniendo estuviera muy activo y atacando el mieloma múltiple. Cuando el mieloma múltiple llega, contrarresta, primero, regulariza esta gran actividad inmunológica, tanto humoral como celular, que está activa. Y una vez que la contrarresta o la tranquiliza, la minimiza. Por lo tanto, le deja el campo libre para ello. Y eso es lo que no debemos hacer. En este periodo de tiempo, cuando este sistema inmunológico está abatido, pues el paciente está en una lucha diagnóstica con los médicos que lo están valorando. El paciente con mieloma múltiple que llega al Instituto Nacional de Cancerología tarda de 3 a 8 meses con un médico general. Generalmente el 78% todos ellos refieren malestar general y dolores. Tardan de 3 a 8 meses entre que un médico general lo manda con un especialista.
entre 2 y 24 meses, en promedio 11.2, está entre el médico especialista de primer contacto y el centro oncológico especializado que le da tratamiento. Medicina interna es quien más nos manda a los pacientes con mieloma múltiple. Después el ortopedista, pero para que el ortopedista nos lo mande tuvo que tener una fractura que haya obligado al ortopedista que tome radiografías donde vea una lesión expansiva o lesión lítica, si no de otra manera no llega. Con el hematólogo, porque por alguna razón el paciente hizo anemia. Con el nefrólogo, porque el paciente hace falla renal. Y con el oncólogo, porque por alguna razón entre sus múltiples dolores se encontraron lesiones que las dan no como líticas, sino como metastásicas. Son referidos a la consulta externa el 86% de los pacientes, 67% llegan caminando, 13% con bastón, 14% silla de ruedas, 6% en camilla. A urgencias nos llegan el 9%, 84% tienen dolor, 8% con falla renal, 5% con fractura de cadera y 3% con neumonías. Otros llegan directos a hospitalización con 92% que ya vienen de otro hospital y 8% llegan de urgencias a urgencias y el 1% nos llega a muertos antes de que lo conozcamos. Todos estos pacientes, en sus expedientes tú les puedes encontrar, es decir, en todo el kit de laboratorios que le hicieron los médicos antes de llegar con nosotros, les encuentras anemias, les encuentras falla renal, les encuentras falla renal aguda y lisis tumoral. Y todo esto lo vemos porque la biometría hemática, la hemoglobina está baja, porque la urea, la creatinina y el ácido úrico están elevados. Es decir, con una biometría hemática, con dolores óseos y con una química sanguínea, ya puedes pensar que el paciente tiene mieloma múltiple. Si a esto le haces calcio y este se encuentra aumentado, las proteínas totales también se pueden encontrar aumentadas. Un ojo muy importante aquí. Nos enseñaron en la Facultad de Medicina que las pruebas de funcionamiento hepático, la única que podíamos ver era la albúmina, casi la globulina pasaba inadvertida, ni siquiera la volteamos a ver. El 62% de los pacientes con mieloma múltiple que llegan al Instituto Nacional de Cancerología tienen globulinas aumentadas, por arriba de 8. Y eso pues nos genera un problema que puede tener una alteración que se pudo haber hecho diagnóstico desde antes. Si tú le haces al paciente estos estudios, anemia, creatinina elevada, falla renal, calcio elevado, proteínas totales, y le haces una radiografía, vas a encontrar lesiones líticas en un porcentaje considerable. No tengas miedo a hacer diagnóstico de mieloma múltiple cuando eso esté sucediendo, porque realmente eso es lo que está pasando. Nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos 2 grupos de pacientes, los que se van al trasplante y los que no están en el trasplante de médula ósea. Y para ello depende de la edad. También sabemos si el paciente llega con una incapacidad funcional, tenemos todo un año para arreglarlo. Nosotros tenemos esta división de pacientes porque es como los vamos a tratar específicamente. Hace un tiempo los considerábamos con talidomida y dexametasona y nuestro porcentaje era bueno, porque son tratamientos caros y antes el paciente se pagaba todos sus tratamientos. Les va bien con talidomida y dexametasona, pero si los mejoras, le va mucho mejor si le agregas un inhibidor de proteasomas. Y aquí están pues algunos trabajos que hemos presentado hablando de los inhibidores de proteasomas, de los casos con carfilzomib, de los casos con talidomida, dexametasona y otros casos. Es decir, la mortalidad disminuye, la supervivencia es mejor y esto es importante para ellos. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico temprano? Para darle el mejor tratamiento con la finalidad de generar una supervivencia. Una segunda línea, pues esto es lo que nosotros encontramos. Cada escuela tiene su pensamiento de mezclar, de hacer un montonal de cosas y obviamente el paciente está expuesto a muchas drogas y mucha toxicidad. ¿Qué quiero decir con esta diapositiva y es mi última? Pues que el paciente requiere un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno para un mejor tratamiento en primera línea, porque las segundas líneas días después no son suficientes. Creo que eso es todo y les agradezco muchísimo la invitación hoy en este día tan importante en el cual queremos hacer conciencia de la existencia de los pacientes con mieloma múltiple que favorezca un mayor reconocimiento de un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Muchas gracias.